Saludos cordiales, mi nombre es Emanuel García Cortés, alumno del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Actualmente curso la materia de análisis de tratados internacionales. A continuación, pues daré un tiempo para explicar un poco sobre lo que hemos abordado, las 4 competencias y, claro está, lo que nos fue requerido. Comenzando por la denominación de lo que es un tratado internacional, que es un acuerdo celebrado por escrito entre dos o más sujetos del derecho internacional, que pues es regido por el derecho internacional público, ¿no? Con el propósito ya sea de crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Así lo indica el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados del año de 1969, que es el principal instrumento jurídico en la materia. Y pues regula de forma integral la creación, la interpretación y la aplicación como terminación de los tratados internacionales, ¿no? En el caso de México existe la ley que es sobre la celebración de tratados, que en su artículo 2 señala que se entiende por tratado pues, todo convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, que así es como nos denominamos, y uno o varios sujetos de dicho derecho, ya sea que conste pues en un solo instrumento o en varios, significando que los tratados pues no son simples acuerdos políticos, ¿no? Son pues auténticas fuentes de derecho internacional. Y bueno, cuando se cumplen los requisitos constitucionales, pues son fuentes del derecho interno mexicano. Además de esto, pues bueno, ¿quiénes pueden firmar los tratados internacionales? En el ámbito internacional, de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Convención de Viena, pues todo Estado tiene la capacidad de celebrar los tratados, ¿no? Y se reconoce como representantes con plenos poderes a los jefes de Estado, los jefes de gobierno o los ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Estos pueden firmar los tratados sin necesidad de presentar inclusive una acreditación formal. En el caso de México, pues el proceso está definido de manera clara, ¿no? La Constitución de México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89, fracción 10ª, establece que corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales, ¿no? Siempre pues atendiendo a los principios normativos del propio artículo, entre los que pueden llegar a destacar la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la cooperación internacional para el desarrollo y la promoción de los derechos humanos, ¿no? No obstante, pues el presidente no actúa de manera aislada, ¿no? Podemos hablar del artículo 76, fracción primera, donde dispone que la facultad exclusiva del Senado de la República es analizar la política exterior y aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el mismo Ejecutivo Federal suscriba, ¿no? Solo pues debemos señalar que solo una vez que el Senado da la aprobación y el tratado se publica en el Diario Oficial de la Federación, o DOF, como se conoce, adquiere la validez dentro del orden jurídico mexicano. Este proceso, pues también debemos señalar que interviene la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es pues un órgano técnico y diplomático del Ejecutivo. Su función pues es asesorar jurídicamente, coordinar negociaciones, tramitar las firmas, observar y conservar los textos originales o copias certificadas de estos tratados, ¿no? Básicamente pues asegura que los compromisos internacionales de México se formalicen conforme a derecho y con plena validez jurídica. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los tratados para ser validados? Pues bueno, la Convención de Viena establece varios, ¿no? El primero, pues que las partes tengan capacidad jurídica para obligarse. El segundo, que el consentimiento sea libre y legítimo. Es decir, que pues no esté viciado por error, dolo o coacción. El tercero, que el objeto sea lícito y posible. Cuarto, que el tratado se formalice por escrito. Esto es fundamental.
En México, pues además deben de cumplirse los pasos establecidos por la Constitución y la ley sobre celebración de tratados que anteriormente hablamos, que la firma debe ser por parte del presidente, la aprobación del Senado y la publicación por medio del Diario Oficial de la Federación, ¿no? Solo entonces el tratado puede aplicarse internamente y tener efectos jurídicos vinculantes para el Estado mexicano. Para los tratados, como toda norma jurídica, pues no son eternos, ¿no? Los tratados no son eternos y existen pues diversas formas de terminación. Estas son previstas en la parte quinta de la Convención de Viena y pues bueno, un tratado puede extinguirse por mutuo consentimiento de las partes, por cumplimiento del objeto para el cual fue celebrado o por el vencimiento del plazo de vigencia. Evidentemente establecido en el mismo tratado. También puede terminarse ya sea por una violación grave a sus disposiciones, ya sea por imposibilidad de cumplimiento o por un cambio fundamental de las circunstancias, conociéndose la cláusula como rebus sic stantibus. Asimismo, puede producirse ya sea una denuncia o retiro unilateral de una de las partes, siempre que el tratado lo permita o que esa posibilidad pueda inferirse de su naturaleza. En cualquier caso, los tratados están obligados a actuar conforme al principio de pacta sunt servanda, ¿no? Que esto está consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena, ¿no? Que establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe de cumplirse de buena fe, ¿no? Este principio es, creo yo, la piedra angular para el derecho internacional, en donde se garantiza la estabilidad y confianza entre los estados, ¿no? Ahora, pues para finalizar la exposición, haré una breve reflexión donde pues creo que los tratados internacionales son mucho más que unos documentos o unos acuerdos políticos. Creo que son una manifestación concreta de la voluntad soberana de los estados, de cooperar, de construir puentes jurídicos, garantizar principios universales. Creo que a través de ellos México se compromete, ¿no?, ante la comunidad internacional a proteger los derechos humanos, fomentar el comercio, proteger el medio ambiente, promover la paz, evidentemente la cooperación, ¿no? Creo que cada tratado representa una promesa del Estado, principalmente hacia sus ciudadanos, ¿no? No únicamente al mundo, ¿no? Una promesa que debe cumplirse con seriedad, con transparencia y con respeto al derecho. Creo que comprender los tratados internacionales significa entender cómo se construye la legitimidad del Estado internacional, ¿no?, del derecho internacional, cómo este se integra a nuestro sistema interno, ¿no? Como juristas, pues es nuestra responsabilidad conocer el proceso, sus requisitos, sus efectos, y creo que esto nos permite aplicar correctamente las normas y ejercer el derecho con una visión amplia, una visión responsable, ¿no? Los tratados, pues, no únicamente conectan al mundo, ¿no? También pueden reflejar cómo es nuestra identidad, cómo es nuestra nación, ¿no? Que debe ser comprometida con la justicia, al lado de la legalidad y de la cooperación internacional. El derecho, pues, creo yo que se debe ejercer con conciencia de ser, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por su atención.